En este espacio informativo todo lo que tiene que ver con el salario mínimo. Hemos tenido a especialistas, hemos tenido analistas, hemos tenido los propios encargados de llevar esta bandera. Hemos platicado en particular con el secretario de Desarrollo Económico aquí de la capital de la República Mexicana, Salomón Chertorivsky, personaje que junto con Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno capitalino, pusieron este tema a discusión, lo subieron, elevaron la discusión. También hemos escuchado por parte del Partido Acción Nacional, recordará Gustavo Madero, en su momento diputado federal del Partido Acción Nacional, que también impulsó mucho este tema, lo llevó también como estandarte y como bandera política, llevaron la discusión al Congreso de la Unión, hicieron un trabajo de desindexar, de que ya no tomáramos en cuenta todo lo que tiene que ver con el salario mínimo, con el tema de las multas, que fue un paso muy importante, pero nos quedamos ahí. Yo siento que como que nos perdimos, llegaron otros temas, otras discusiones, pero el miércoles sucede algo sumamente importante. La Confederación Patronal de la República Mexicana, esta que encabeza el licenciado Hoyos, hizo una declaración muy relevante que tiene que ver con los salarios mínimos. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están proponiendo? ¿Qué es lo que están viendo los empresarios y los patrones? Mire, escuchémoslo. La Coparmex propone un aumento porcentual por la línea de inflación en este año 2016 de entre el 4 y el 4.5% y un aumento nominal por la línea del bienestar durante 2017 de forma tan rápida como lo permita la circunstancia económica, de 13.02 a 13.28 pesos. En conjunto, nuestra propuesta es que antes de terminar 2017, el salario mínimo alcance 89 pesos con 35 centavos. Y bueno, esto es lo que señaló, esto es lo que dijo, declaraciones importantes, fue parte esencial del debate de jueves, del viernes. Y mire, vamos a hablar con gente que sabe, gente que hemos tenido también aquí en este espacio informativo, ayudándonos a comprender la importancia que tiene elevar el salario mínimo, el rezago que tenemos con la clase trabajadora y por supuesto el impacto que esto podría tener. Está con nosotros, y lo cual celebro mucho, es Rogelio Gómez Hermosillo. Él es coordinador de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Rogelio, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jaime, la orden. Oye, Rogelio, ¿qué paso se dio el pasado miércoles? Mira, yo creo que es una declaración muy importante que nos permite avanzar y, como bien decías, se venía debatiendo, pero ahora ya nos coloca en el terreno de las decisiones, y yo creo que es muy importante por tres razones. Por la oportunidad, porque en las próximas semanas, días, se tiene que fijar el salario mínimo para 2017 a partir de, ¿no? Entonces es muy oportuno. Segundo, por quien lo hace, son los empleadores, son los patrones, son quienes van a pagar al final este asunto del incremento de los salarios. Se había dicho que eran los que se oponían, y lo que están presentando es una propuesta muy seria. Y tercero, porque abre un camino. A nosotros nos gusta mucho que retomaran el criterio de que no se puede estar por debajo del umbral de la línea de pobreza, y lo citan con toda claridad, lo mencionan como el criterio. Ya no están hablando solo de si 5 pesos, 8 pesos y cómo les gustaría, sino están colocando un umbral que es indispensable, que es irrebasable, que es esto de lo que se necesita para sobrevivir de acuerdo a la medición de la pobreza, pero también lo colocaron como proceso. Entonces tenemos como un muy buen paso en un muy buen momento y de un actor muy relevante, para que ya no le echen la culpa a ese lado. Nosotros la verdad es que lo vemos muy bien desde la Acción Ciudadana frente a la pobreza, Jaime. ¿Qué tuvo que pasar, Rogelio? ¿Por qué tanto tiempo? Primero se argumentaba que era que incrementar el salario mínimo podría venir directo el impacto a la inflación. Después ya se estudió, se analizó, se habló. Después se decía, tú lo comentas muy bien, el tema de los patrones, que no había capacidad de pagar, que era un impacto directo a las empresas. Hoy ya se da este paso. ¿Qué fue lo que pasó? La ola expansiva de Donald Trump llegó a los empresarios y a todo. ¿Nos estamos moviendo por eso o qué sucede? Yo creo que hay parte, sí, que hay la mirada sobre la dificultad del contexto internacional, y que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, la tarea ayuda, y evidentemente yo escucho un discurso que es muy favorable para las causas de reducción de pobreza, que es el fortalecimiento del mercado interno, y eso evidentemente tiene mucho que ver con mejorar los ingresos de los trabajadores. Pero también creo que lo que pasó es que
se logró, como decías en la introducción, al lograr la desindexación, al quitarle la carga al salario mínimo, sí era clave para que ya no tenga un efecto sobre multas, impuestos, etcétera, pero también sobre los créditos de los trabajadores y sobre las cotizaciones del IMSS, es decir, porque las cotizaciones del IMSS están fijadas en salarios mínimos, pero en realidad ahora ya con la Constitución, evidentemente es con la UMA, con la unidad de medida y actualización. Entonces, quitando esto, entonces ya se puede dar el salario mínimo. Y yo creo que la propuesta de la Coparmex es muy buena, porque además hace claramente, lo plantea de una manera, y lo pudimos platicar con ellos, en que había la preocupación por lo que se llama el efecto faro, es decir, a ver, para que llevemos el salario mínimo a cerca de 90 pesos, que es el costo de la canasta, ¿no? Estos 89.35, 89.30, depende. Pues se diría, pues son 16 pesos, casi 17, depende. Entonces, pues porcentualmente es el 20% de 73. O sea, entonces, ¿cómo hacemos eso? Se va a tomar como una señal de que aumenten el conjunto de los salarios en esa cantidad. Lo que hace la propuesta de Coparmex es muy interesante porque dice, no, miren, ahorita en diciembre vamos a usar el criterio de inflación para que sea la señal general, digamos, y no haya un disparo, no haya un disparo en el conjunto de los salarios. Y durante el año vamos haciendo aumentos nominales en pesos solo al salario mínimo para empezar su ajuste técnico gradual. Y al calificarlo como un ajuste técnico gradual, creo que también hacen algo muy importante, que es decir, a ver, lo que estamos ajustando es algo que se nos había quedado fuera, que se nos había quedado muy mal, fuera de la lógica de la economía, que es el salario mínimo, y que de entrada, como primer paso, y así dice el comunicado de la Coparmex, de inicio, no puede estar por debajo del umbral de la línea de bienestar, la línea de pobreza que se usa en el Coneval. Que es la que pone el Coneval, ¿no? Exactamente. ¿Esta cuál es? ¿Y qué es lo que califica esta línea de pobreza? Mira, es muy importante porque es el costo de una canasta, digamos, de un conjunto de alimentos y productos muy básicos, algo de vestido, algo de transporte, algo de costo de la vivienda, para la sobrevivencia, ojo, no para la vida digna, no para vivir decorosa, no, para la sobrevivencia de una persona. Entonces, Coparmex entendió bien nuestro argumento de que es un umbral, que eso no es el salario mínimo. O sea, nosotros no estamos diciendo que el salario mínimo debe ser la línea de pobreza. No, pero nunca por abajo. Es que ese era el problema. Es que es el problema. Ese era el problema, o sea, que estábamos por abajo. Eso es lo que no podía ser. La línea de pobreza puede ser, vamos a poner números, 90 y lo teníamos en 70. En 73, claro. Y eso es imposible. O sea, ¿cómo puede ser un trabajador de tiempo completo que está condenado a vivir en pobreza? Ya no solo él, por supuesto su familia, porque esto que estamos haciendo es para una persona, pero para todos. Entonces, ya cuál debe ser el salario mínimo, pues hay que caminar. Esta fue la discusión que tuvimos en la conferencia internacional, cómo se calibra, cómo se llega al buen punto. Pero lo que sí estaba fuera de toda discusión, y digamos, podemos ir, la ganamos. No puede estar por debajo de la línea de pobreza. O sea, ¿cómo tienes políticas frente a la pobreza? ¿Cómo tienes una Secretaría de Desarrollo Social haciendo programas, etcétera, y una Secretaría del Trabajo mandando a los trabajadores a la pobreza por decreto? Oye, y los patrones, los empresarios, quienes, porque también, ¿cuánta gente gana el salario mínimo en estos momentos en nuestro país? ¿Hay cifras al respecto? Mira, hay estadísticas que levanta el INEGI, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, habla de 7 millones de personas ocupadas que tienen un ingreso de un salario mínimo o menos, pero ahí tienes a la mitad más o menos son personas que son asalariadas y subordinadas, porque las otras, digamos, trabajan por cuenta propia, entonces, pues, digamos, no se pueden autoaumentar el salario. Y hay que decirlo también, la gran mayoría de ellas, casi el 95%, están en el sector informal. Hay quien dice que esto entonces no les aplica. Yo les aseguro, la economía real les va a aplicar. Y no solo a ellos, sino a quienes tienen los salarios más bajos, porque lo que hacía el salario mínimo tan bajo, y esto fue lo que se discutió en la conferencia internacional que tuvimos en septiembre, donde vinieron los principales expertos a nivel internacional, es que atraen a la baja a los salarios más bajos y generan una escala, digamos, salarial a la baja que produce pobreza. Y eso no puede ser porque, digamos, en el mundo desarrollado, en el mundo de hoy, la pobreza está asociada con la desocupación, con no tener un trabajo.
¿no? Y además aquí los índices de la calificación o de conseguir la información de desempleo es muy extraña. Si tú piensas o si tú intentaste buscar empleo, ahí ya entras en la otra canasta, Así ¿no? es, así es. Entonces es así como muy extraño. Sí, la desocupación es muy baja, pero es que hay mucha gente que ya dejó de buscar y entonces no la cuentan. Ajá. Exactamente, pero digamos, es lógico, digamos, que quien no accede a un trabajo caiga en pobreza, digamos, eso se entiende en la economía moderna. Habría que hacer algo de todos modos, pero se entiende. Lo que es inaceptable, y entonces por eso estamos en un buen camino, y este es un muy buen inicio, es que quien trabaja no debe ser pobre, que quien trabaja tiene que superar el umbral de pobreza. Y yo insisto, salario mínimo debe ser superior a línea de pobreza. Lo que nosotros veníamos insistiendo es que no podía ser inferior y que para hacerlo gradual, para hacerlo responsablemente, el primer paso es colocarlo justo por encima de la línea. Y yo creo que eso es lo que hizo Coparmex. Escuchó esta argumentación, digamos, de que hay que dar este primer paso, pero ellos lo dicen, es el primer paso, hay que ir viendo el comportamiento de la economía, porque para cumplir la Constitución necesitamos que llegue a que se pueda sostener en sus aspectos, dice la Constitución, material y espiritual, yo diría una vida decorosa y decente, el trabajador y su familia, o la trabajadora y su familia. Entonces, ahí tenemos que hablar de otra cantidad, pero nunca por debajo de este monto de la línea de bienestar que ahora está colocando Coparmex como la meta para 2017. Durante 2017, de manera nominal, una vez que se haga un primer aumento en diciembre para que entre en vigor en enero, en los siguientes meses puede haber uno o dos para llevarlo a 89.35 o el monto, supongo, en el que esté la canasta en ese momento, que probablemente esté muy cerca de los 90 pesos. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Ustedes pues involucran a más de 60 organizaciones de la sociedad civil. ¿Están, contentos con este paso que se dio? Llegan en un momento idóneo. 2017 será un año bien difícil económicamente hablando. ¿Es un buen momento para abordar ese tema? Es muy buen momento, tanto en el sentido de las fechas, digamos, de la decisión para el año que entra. 2017 permite que todas las cosas se politizan, pero se politice menos. Hubiera sido muy difícil esta discusión en diciembre de 2017, por ejemplo. De 17 para 18, porque entonces ya es que candidato está a favor, que candidato está en contra. Se vuelve una cosa ya muy a quién le doy, a quién le quito. Entonces, en ese sentido, creo que fue muy oportuno, pero ya mirado económicamente y no solo políticamente, Jaime, sí tenemos que empezar a hablar de que frente al contexto adverso necesitamos más cohesión social. O sea, se habla mucho de unidad como mexicanos, pero la unidad como mexicanos tiene que ver con que podamos tener mayor cohesión social, y eso lo que significa es que haya menos brechas de desigualdad que nos dividan. O sea, que podamos tener mucha diversidad en la forma de pensar, en la forma de ser, pero que haya un piso mínimo en el que cualquier persona en México tenga garantizado por lo menos que no se va a morir de hambre, que va a tener acceso a servicio de salud, que va a tener acceso a educación. Y eso no estamos tan lejos, pero no está garantizado. Y no nos los hemos puesto como horizonte. Se habla mucho de combate a la pobreza y de programas aislados, pero colocarnos una estrategia, digamos, de un piso mínimo de derechos que nos dé mayor cohesión social es muy oportuno, justo por el contexto económico adverso, porque fortalece nuestro mercado interno. Hay que decirlo 1000 veces. Ante la adversidad externa, fortalecimiento del mercado interno. Que ha sido lo que ha sucedido en los últimos meses, ¿no? El mercado interno es el que está moviendo saliendo a dar la cara. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, muchas gracias por ayudarnos a comprender la importancia de este paso. Muchísimas gracias a ustedes.